Todo comenzó con un cuerpo alterado. Frankenstein, en 1818, nos advertía sobre los riesgos de jugar a ser Dios, ciencia que trasciende la ética y convierte la carne en experimento. Luego fue H.G. Wells en La isla del Dr. Moreau, donde experimentó con cruces imposibles e híbridos sin alma. Era biopunk antes de tener nombre. El biopunk es un subgénero del cyberpunk que explora los efectos sociales, éticos y corporales de la biotecnología avanzada. Después de la bomba, la carne se volvió símbolo de horror. En Godzilla, la criatura es hija directa de la radiación nuclear, pero en Matango, Ishiro Honda va más lejos. Los organismos se pudren lentamente, devorados por hongos. El maquillaje recuerda a las fotos reales de víctimas de Hiroshima. La transformación no es solo física, es memoria traumática, el recordatorio de la ciencia en su estado más puro y monstruoso. En los años 70 es donde el género empezó a consolidarse. David Cronenberg puso el cuerpo en el centro del discurso. Infección, evolución, perversión. The Fly o Videodrome hablaban del deseo y el dolor como mutaciones inevitables, la nueva carne. El enemigo ya no es solo externo, está adentro. Long live the new flesh. Y en el espacio, Alien introdujo a la criatura perfecta, un parásito biomecánico, diseñado por Giger que mezclaba lo orgánico con lo tecnológico, en una pesadilla sexual. En The Thing, ya no hay ciencia que explicar, solo cuerpos que se deforman y se traicionan. Con Gattaca, el biopunk se volvió clínico y elegante, la genética convertida en distopía de clase, la biología como denuncia social. El anime también abrazó la fiebre del biopunk hacia finales de los 80. La carne ya no era garantía de humanidad. Se mostraban futuros donde la materia orgánica era solo una interfaz más, lista para ser colonizada, mejorada o destruida. Ser humano ya no depende de tener forma orgánica, sino de lo que esa materia puede ofrecer al sistema. Es el Japón de la posguerra sublimando el dolor y la mutación a través del exceso. Lo poshumano se vuelve carnicería y el biopunk muta en algo más visceral. El splatterpunk, puro espectáculo visual, donde lo grotesco deja de ser anomalía para convertirse en la norma. Se exhibe como herida abierta, estetizada hasta el fetichismo. Humans are such easy prey. El biopunk es simplemente la fusión de cyberpunk con body horror. Es debatible. Ya no se hackean computadoras, sino tejidos y órganos. Al final, todo se reduce a una pregunta. ¿Qué nos queda cuando hasta la carne es inestable? De Cronenberg padre a su descendencia, el mensaje persiste. El miedo más antiguo no es al futuro, es a nuestro propio cuerpo cuando deja de ser nuestro.